Restos calcinados es lo único que queda luego de un fatal desastre aéreo en Illinois. Para ser franco, realmente era un desastre infernal. Los testigos relatan con impresionante detalle. Podía oír a los pasajeros gritando. Todos los que fallecieron sobrevivieron al impacto inicial. ¡Tú evacúa! ¡Yo lo apagaré! Es duro el saber que ellos sobrevivieron al accidente y que no pudieron salir. ¡Abran la compuerta! Intenté todo lo que podía hacer en este mundo y no pude lograr que la compuerta se abriera. Los investigadores encaran una trágica y enigmática pregunta. ¿Por qué no se abre esa compuerta? ¡Deprisa! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento, Kate! Yo era literalmente su última esperanza. Catástrofes aéreas. Esta es una historia real. Está basada en reportes oficiales y relatos de testigos. Es el final de la tarde y la tripulación del vuelo 5925 de United Express está por terminar un largo día de trabajo. Con puertas y ventanas cerradas y aseguradas. Cargas revisadas. La capitana Kate Gatke y el primer oficial Derry McCombs han estado trabajando por 12 horas, piloteando una serie de vuelos regionales a través del Medio Oeste. Baterías encendidas. Aviónica desconectada. Están por comenzar su último trayecto, un vuelo breve de 20 minutos. Hay unos 10 pasajeros en la cabina, pero en un viaje corto como este, no hay asistentes de vuelo. Los anuncios de vuelo son automatizados. Bienvenidos a bordo. Antes de comenzar nuestro vuelo, nos gustaría revisar algunos pasos de seguridad. Por favor, obsérvenlos. Está en la naturaleza humana que con los mensajes automatizados, la mayoría de nosotros no le preste mucha atención cuando es una grabación. Es como un comercial en el fondo. Realmente, ¿quién le presta completa atención? Hay 4 salidas a bordo de la aeronave. Por favor, tomen breves momentos para familiarizarse. El Beechcraft 1900C es un motor de bimotor turbohélice frecuentemente utilizado como un avión de pasajeros regional. B1. B2. Tasa de ascenso positiva. Para los pilotos, este es el 8º despegue del día. Tren arriba. Las luces apagadas. Partiendo de Quincy, Illinois, han estado haciendo vuelos cortos de un aeropuerto a otro a través de 3 estados. Cambiaron de aviones en Chicago y ahora están de regreso a donde comenzaron, Quincy. Hacer múltiples despegues y aterrizajes es bastante difícil para un piloto. Estás incrementando el riesgo de un accidente mucho más que, por ejemplo, un avión comercial hacia Asia. Este despega una sola vez, 14 horas después aterriza una sola vez y obtiene 2 días libres y luego regresa a casa. En esos últimos 3 días, el piloto regional ha realizado 30 aterrizajes. Potencia de ascenso, lista. Revisiones listas. Kate Gatke, de 30 años, nació para volar. Su familia dirige una escuela de vuelo en Minnesota, donde realizó su primer vuelo en solitario cuando solo tenía 16. Recientemente fue promovida a capitán, un gran paso para realizar su sueño de volar para grandes aerolíneas. ¿Cómo están los vientos allá? El primer oficial Malcolms tiene 24 años de edad con cerca de 2000 horas de vuelo. Por este último vuelo, estará en los controles mientras que la capitana estará a cargo de la radio. Eso se hace mucho para que los primeros oficiales ganen más experiencia y ponerlos al día para que puedan hacer la transición y convertirse en capitanes de tiempo completo. Viento 068. Visibilidad 19 kilómetros. Su destino final es el aeropuerto regional de Quincy, donde Paul Walker estaba trabajando como jefe de pilotos en una escuela de vuelo. No es muy agitada, pero tampoco es completamente tranquila. De seguro verás cosas partiendo desde un aeroplano construido en casa de un solo puesto hasta un Galaxy C5 estacionados en la rampa. Hay 3 pistas haciendo una intersección en Quincy. La mayoría de los aeroplanos despegan y aterrizan en la pista 1 o 3, o en la pista número 4. El pequeño aeropuerto es uno de los miles alrededor del país sin torre de control. Eso quiere decir que no hay controles para dirigir el tráfico.
Los pilotos deben comunicarse directamente entre ellos durante el despegue y el aterrizaje. Faltan 9 minutos antes de tocar tierra. Como unos 48 kilómetros al norte del campo, ingresando para aterrizar a la pista 1-3. Cualquier tráfico en el área, por favor avisar. La capitana Gatki transmite en una frecuencia abierta usada por todos los pilotos en Quincy. De acuerdo. Potencia ajustada. En un aeropuerto sin torre como el de Quincy no puedes ser lo suficientemente cuidadoso cuando vuelas una aeronave. Debes tener una buena conciencia situacional para tener en cuenta lo que probablemente pueda cruzarse y dónde están las otras aeronaves. Mira ese amanecer. Es hermoso. Mientras comienza su descenso sin ninguna torre para guiarlos, las comunicaciones radiales de la capitana Gatki son vitales. Pero ella está acostumbrada a ello. Los aeropuertos sin control son el pan de cada día de los pilotos regionales. Bueno, hay reglas y regulaciones con respecto a los debidos procedimientos para volar dentro y fuera de los aeropuertos sin torres, aeropuertos sin control. Todavía hay control, pero no hay alguien que esté sentado observando. King Air 1127 Delta despegando. Despegue en la pista 4. Están usando la 4. Un King Air A90, un biturbohélice mucho más pequeño, está de salida en la pista 4. El piloto es Neil Rainwald, un capitán retirado de la TWA. Hoy está instruyendo a Laura Brooks. De acuerdo, revisemos los procedimientos antes de despegar. ¿Cuál es nuestro peso de despegue? Siendo un piloto mucho menos experimentado, Brooks está buscando aumentar sus horas de vuelo en aviones polimotor. Es su primera vez en un King Air. Usas la 1-3, ¿cierto? Sí, a menos que no se vea bien. En la aviación, al igual que al conducir un vehículo, es un mundo de ver y ser visto. Se le enseña a los pilotos a mirar fuera de las ventanas y esto funciona muy bien todos los días alrededor del mundo. King Air 1127 Delta, esperando cerca en la pista 4. Estaremos utilizando la pista para el despegue. El avión regional está a 90 segundos de hacer contacto. El King Air está en posición y a la espera. Sostener posición es cuando una aeronave se dirige a la entrepista, gira, apunta hacia la pista preparada para el despegue y, tal como dice, sostiene su posición. Últimos 8 kilómetros para la pista 1-3. Tren abajo. 3 verde. Revisión de combustible lista. Navegación lista. Radar listo para el despegue. Para el capitán era un buen día. Los vientos eran suaves. Está pensando que ahora tenemos un sencillo y bonito vuelo a casa. El primer oficial va a volar un poco. Voy a dar algunas instrucciones. Mientras el avión desciende, 500. una voz automatizada en la cabina le da a los pilotos su altitud. En final corta para la pista 1-3. 400. La aeronave va a sostener la posición en la pista 4. Van a despegar, chicos. 200. Bien, saldremos de la intersección en un segundo. Lo apreciamos. Aproximación lista. Al mismo tiempo, el instructor de vuelo Paul Walker está en un hangar en el aeropuerto de Quincy. Había caminado como unos 3 o 5 metros de la compuerta mientras todo esto sucedía. El King Air estaba comenzando a despegar. Reversa al máximo. ¡Oh, cielos! ¿Qué demonios? Escuchamos una explosión que sacudió las paredes y las ventanas temblaron. Corrí a la compuerta y al salir observé lo que parecía ser una nube con forma de hongo, como en las películas donde explota una bomba atómica. Pensé que el King Air había tenido alguna especie de desperfecto y que chocó en el despegue. Pero el desastre que se desarrollaba en Quincy, Illinois, era mucho peor de lo que Paul Walker se imaginaba.
En el aeropuerto de Quincy, Paul Walker se apresuraba a los restos en llamas sobre la pista. Diría que llegué al sitio del accidente en menos de 1 minuto y medio. Al aproximarse al fuego, Walker hace un descubrimiento aterrador. El King Air no es el único que está envuelto en llamas. 2 aviones se estaban incendiando. Podía ver a través del humo el Beech 1900 en el que se leía United Express. En ese momento tuve el presentimiento más desagradable del mundo. Esa aeronave podría estar completamente llena de personas. ¡Tú evacúa! ¡Yo lo apagaré! La vida de los 4 pilotos y los 10 pasajeros están ahora en peligro, sin bomberos que puedan ayudar con el rescate en el pequeño aeropuerto. Cuando era un investigador, siempre me preocupó si algo así pasaría y cuándo. Muchas veces fuimos afortunados. En Quincy, la suerte se había agotado. ¡Abran la compuerta! ¡Por favor! ¡Alguien ayúdenos! ¡Abran la compuerta! ¡La compuerta! Otro piloto llega para ayudar a Walker en la pista. ¿Dónde está la ¡Ayuda! compuerta? Me pareció que él estaba en shock. Oigan, escucho a personas ahí. Tenemos que entrar en ese avión. Se suponía que el piloto de United Express, Mike Rowe, debía volar en 1900 en el próximo vuelo programado. La salida principal, una escalera replegable, está directamente detrás de la cabina. Agarré la manilla y traté de abrir la compuerta. El calor simplemente era muy intenso. Obviamente, era el mayor calor que jamás haya sentido en mi vida y una tremenda cantidad de humo. Cuando movía un poco la manilla, alguien del otro lado la movía al contrario. ¡Ah, no puedo abrirla! ¡Abran la compuerta! ¡Ayuda! Mientras escucha los gritos desesperados de la capitana, Walker repentinamente se da cuenta de... ¡Oh, Dios! ¡Eres tú! ¡Resiste un poco, Kate! Había conocido a Kate Gatke anteriormente. ¡La compuerta! Cuando pasé por la compuerta del avión, no me esperaba que hubiese alguien ahí que yo conociera. ¡Por favor, ayuda! El hecho de conocer a alguien que está en esa situación en ese momento solo sumaba más al asunto. ¡Resiste un poco, Kate! ¡Apresúrate! ¡La puerta! ¡De acuerdo, resiste! El otro caballero subió y presionó el botón. Pensé, no había presionado el botón. Mike Rowe se apresura a buscar más ayuda, dejando a Paul Walker tirando de la compuerta del avión en llamas. Cuando regresé a la compuerta la segunda vez, no había ninguna duda en mi mente de que iba a abrir esa compuerta. Mido 1,90 m y 20 años atrás pensaba que era de 3 metros de alto y a prueba de balas. Intenté todo lo que pude en el mundo y no pude hacer que se destrabara esa compuerta. ¡Oh, Dios! ¡Lo siento, Kate! ¡No puedo hacer esto! ¡Voy a buscar ayuda! Dejar el avión fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Cuando miré a la capitana hubo una parte de mí que sabía que ella sabía que para cuando yo pudiera regresar ya sería muy tarde. Que yo era literalmente su última esperanza. ¡Por favor! Unos momentos después, se pierde toda esperanza para los supervivientes del accidente. Fácilmente pasaron menos de 2 minutos desde que estuve parado junto al ala izquierda hasta que esta explotó. Me sentí como si hubiese fallado. A pesar de los heroicos esfuerzos de Paul Walker, 4 pilotos y 10 pasajeros murieron. Este es uno de los peores accidentes de pista aérea en la historia de Norteamérica. A través de los años, en mi mente he llegado a racionalizar que
Habían unas 10 o 12 personas en ese aeropuerto y de 10 o 12 personas, solo 2 de nosotros fuimos a la escena del accidente. Yo fui el primero en llegar y fui el último en dejarla. Y eso me ha ayudado. Al menos lo intenté. Pude haber fallado, pero lo intenté. Es una tragedia de una magnitud que la pequeña ciudad de Quincy jamás había visto. Y en Minnesota, la familia Gatke está devastada. Los sueños de Kate de algún día volar grandes jets comenzó en su propio patio. Ahí es donde está la escuela de vuelo de su familia. Creo que Kate hizo todo lo que pudo para salir de la situación y para proteger a la gente que tenía en su avión. Temprano por la mañana, un equipo de investigadores de la Junta Nacional de Seguridad de Transporte comienza a trabajar. Tom Hauter es el investigador principal. Es su trabajo determinar cómo lo que parecía un aterrizaje de rutina terminó con tantos fallecimientos. ¿Podías de alguna forma distinguir los aviones que estaban quemados? Podía ver las puntas de las alas, podía ver partes, podía decir si esos son 2 aviones, pero realmente era un enorme desastre, para ser franco. Sin ningún sobreviviente de ninguno de los aviones, los investigadores dependen de la evidencia física para conocer lo que salió mal. Ellos dejaron una gran cantidad de goma. Las marcas de neumáticos en la pista 1-3 revelan que el piloto de United Express accionó fuertemente los frenos a 144.78 metros antes del punto de impacto. Solo habían estas 2 amplias líneas negras que comenzaban justo después de hacer contacto hasta donde las 2 aeronaves colisionaron. Así que estuvo en los frenos todo el tiempo. Ciertamente pinchó los neumáticos y en mi opinión probablemente voló los neumáticos en el proceso. Las marcas de neumáticos en la intersección de la pista cuentan una historia similar. Parece que ambos aviones frenaron fuertemente y viraron, pero no pudieron evitar colisionar. ¿Cómo sucedió esto? Era un día despejado con buen clima, así que todo parece indicar que este accidente no debió haber ocurrido. Así que tratando de atar cabos, ¿qué fue lo que sucedió ese día? ¿Dónde entran en juego las fallas que causaron que estas aeronaves colisionaran en la intersección de las 2 pistas? Hauter estudia los restos, tratando de reconstruir una imagen detallada de la fatal colisión. Bien, descubramos qué sucedió. La mayoría de los restos están destruidos o terriblemente quemados, pero algunas piezas claves cuentan el relato. Bueno, tenemos algo de pintura perdida y una abolladura de gran tamaño. Definitivamente es por la colisión. La nariz del King Air está abollada y la pintura azul se ha raspado. Miren aquí, esta es la hélice del United, lo que quiere decir que la pintura azul vino del King Air. Así que podrías observar las marcas de la transferencia de pintura y tendrías una buena idea del ángulo en que los aeroplanos hicieron contacto. Ese es un choque lateral. Pareciera que ambos trataron de pasar chirriando, pero se tocaron las narices y terminaron enredándose. Esencialmente se impactaron de lado a lado. Reversa al máximo. Los investigadores calculan que el avión de United Express tocó tierra a una velocidad de 193 kilómetros por hora. ¡Oh, Dios! ¿Qué demonios? Cuando la tripulación vio el avión en la pista 4, era demasiado tarde. El King Air está acelerando hacia el mismo punto a unos 185 kilómetros por hora. A los 2 aviones solo les toma 7 segundos entrar en colisión. El equipo ahora sabe cómo los 2 aviones chocaron, pero todavía no tienen idea de qué causó el choque. ¿Por qué chocaron estos 2 aviones? ¿Hay algo en las aeronaves, algo que hicieron los pilotos? Para entender completamente la tragedia en Quincy, Hauter necesita respuestas para estas preguntas críticas. El pueblo de Quincy, Illinois, está de luto. 14 personas están muertas después de un brutal accidente. Los investigadores de la Junta de Seguridad están bajo mucha presión. En medio de los calcinados escombros, hacen un hallazgo importante. La grabadora de voz de la cabina del United Express 5925. La grabadora de voz de la cabina es muy importante en una situación como esta. ¿De qué hablaba la tripulación? ¿Qué era lo que pensaba? Cuando ambas tripulaciones han fallecido, la única cosa que tienes es la grabadora para saber con exactitud lo que pasó en ese momento.
Se apresuran con la grabadora a las oficinas centrales de la Junta de Seguridad en Washington. Los investigadores esperan que los datos que contiene hayan sobrevivido al fuego. Como jefe del grupo de operaciones, David Ivey enfoca su atención en el comportamiento del piloto. Este accidente es probablemente uno de los más inusuales que he investigado en mi carrera. De alguna forma, ninguno de los pilotos pudo verse venir, a pesar de los cielos despejados. En final corta para pista 1-3. ¿Por qué ocurrió todo esto en una noche tan despejada sin que haya ocurrido ninguna restricción en la visibilidad? Mientras Ivey espera por noticias de la importantísima grabación de voz de la cabina, saca lo que puede de los testigos. Hola, Dave. Soy Paul. Pasa adelante, tome asiento. Yo nunca había estado personalmente en una investigación de un choque de ninguna clase. Quedé muy impresionado con ello. Lo que vinieron a hacer solo fue un acto de mucha clase, muy profesional. Corrí hacia afuera tan rápido como pude después de escuchar el choque. Walker no observó la colisión, pero les provee a los investigadores con escalofriante detalle información del accidente. Pude ver a Kate. Estaba gritando por ayuda. ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡La compuerta! ¡Kate! También podía oír gritar a los pasajeros. No hay duda de que los pasajeros a bordo del vuelo 5925 habían sobrevivido a la colisión. Pero la aeronave tenía dos salidas de emergencia sobre las alas en la derecha y una en la izquierda, así como también la compuerta principal que Walker trató de abrir. Así que ¿por qué nadie pudo escapar del avión lleno de humo? ¡Deprisa, deprisa, la compuerta! ¡De acuerdo, resiste! El hecho de que todos ellos hayan perecido en este accidente fue una tragedia devastadora. Pero sentí la obligación de descubrir por qué sucedió esto. Los investigadores ahora enfrentan un reto doble. Descubrir por qué los aviones colisionaron en la pista y por qué ninguno de los supervivientes del accidente salió con vida. ¡No puedo abrirla! ¡Abre la compuerta! Nora Marshall es una experta en factores de supervivencia en colisiones. El que nadie haya escapado del vuelo 5925 es un misterio que quiere resolver. El factor que más llama mi atención es que esas personas tenían oportunidad de sobrevivir si las salidas estaban abiertas. Inmediatamente, Marshall queda impresionada por el poco daño que sufrió el lado izquierdo del avión a causa del fuego. El lado izquierdo del avión no formó parte del incendio original. Así que sabíamos que hubo una oportunidad para que las personas salieran por la compuerta principal o por la salida de emergencia. Así que, ¿por qué no sucedió? Los informes de las autopsias de los pasajeros y la tripulación solo añaden más interrogantes al misterio. En cada caso, la causa de muerte fue inhalación de humo. No hay heridas físicas lo suficientemente severas como para haber ocasionado las muertes. El hecho de que no había traumatismo por objetos contundentes indica que los pasajeros y la tripulación habrían sido capaces de moverse hasta una salida. Y eso es un hecho crítico. Marshall registra minuciosamente la posición final de los cuerpos y las utiliza para recrear los movimientos de los pasajeros después de la colisión. De hecho, había más restos humanos ubicados en la sección delantera del avión y había menos en la sección trasera, así que eso nos permitió saber que las personas de atrás avanzaron hacia la cabina antes de sucumbir. ¿La explicación más probable? Los pasajeros aterrorizados corrieron hacia la compuerta principal, ignorando las otras salidas de emergencia. En momentos de pánico, las personas normalmente tienden a dirigirse hacia la puerta por la que entraron, y rara vez piensan en las salidas ubicadas sobre las alas, sobre todo en aeronaves pequeñas. Inmediatamente aparece la pregunta de ¿por qué no se abrió la compuerta? Bien. ¿Cuál era su posición cuando llegó ahí por primera vez? Bueno, algo así.
La compuerta se vuelve el centro de la investigación de Marshall. Sí, 100% seguros de que así fue. Al ser la primera persona en llegar a la compuerta, el testimonio de Paul Walker es indispensable. Está seguro de que encontró la manilla de la compuerta a las 6 en punto, o posición de apertura. Hallar la manilla en la posición de 6 en punto sugiere que el primer oficial la habría movido a la posición de apertura. La apertura de las compuertas de salida es responsabilidad del primer oficial. ¡Alguien ayúdenos! Los procedimientos de emergencia exigen que el capitán apague la aeronave mientras la evacuación se lleva a cabo. ¡No puedo abrirla! ¡Ábrela! El cuerpo del primer oficial Malcolms fue hallado entre la compuerta principal y la salida lateral izquierda. Para Marshall, la posición tiene sentido. A los miembros de la tripulación se les enseña que si su compuerta no abre, no deben desperdiciar el tiempo y buscar otra salida. Y creo que el lugar donde lo hallamos indica que se dirigía a otra salida. Pero en el camino a la otra salida, el primer oficial Malcolms sucumbe ante el humo y el calor. De haberse abierto la compuerta principal en ese instante, les habría permitido a todos salir del avión. 12 vidas pudieron haberse salvado si tan solo la compuerta hubiese abierto. ¡Por favor! Saber que sobrevivieron al accidente y no fueron capaces de salir es duro, muy duro. Con la manilla en esta posición, la compuerta debería abrir. La atención recae ahora en los mecanismos de la compuerta. El fuego en la cabina dañó severamente el marco de la compuerta, pero todos los componentes principales han sido recuperados. Muy bien, veamos qué nos puede decir. El mecanismo de cerradura es simple, con 3 cerrojos a cada lado. Un único cable conecta la manilla de la compuerta con los cerrojos. Cuando la manilla gira, el cable rota todos los cerrojos para abrir y cerrar la compuerta. Los cerrojos deben rotar cerca de 150 grados desde la posición de cerrado para que la compuerta se abra. Descubrimos que todos los cerrojos estaban cerrados, completa o parcialmente. ¿Qué pudo haber impedido su apertura? ¿Qué tenemos aquí? Marshall descubre que el cable de la cerradura está fracturado. Esta podría ser el arma homicida que ha estado buscando. Estando el cable roto, empiezas a encontrar el sentido, porque si este no estaba intacto, no iban a rotar los cerrojos. Pero confirmar la teoría requiere de más análisis. Si ella puede probar que el cable se rompió con el impacto, Marshall habrá resuelto el misterio de la compuerta trabada que le costó la vida a 12 personas. ¡No puedo abrirla! Las pruebas realizadas en el cable de cerradura y apertura de la compuerta principal son una decepción. El componente crítico no se rompió con el impacto. El cable se había roto y el experto en metalurgia determinó que era un resultado del calor y la presión del incendio que siguió a la colisión. ¡Deprisa, rápido! Bien, de acuerdo. Resiste. En otras palabras, el imprescindible cable no se rompió sino hasta después de que el fuego matase a todos a bordo. Lo que haya trabado la compuerta sigue siendo un misterio. Y volvemos a preguntarnos, ¿por qué la compuerta no abrió? Los fabricantes del avión advierten a Marshall que la compuerta principal en el 1900C no abriría si había una falta de tensión en el cable de apertura. Si había una holgura de medio centímetro más en el cable, los cerrojos no rotarían. ¿Holgura en el cable? ¿Eso fue lo que sucedió? Es un corto margen de error y lleva a una nueva teoría. Durante la colisión, el marco de la compuerta o la misma compuerta pudieron haberse deformado de tal manera que se crearían holguras. Una tragedia de pequeñas fallas. Una compuerta averiada, un poco de holgura en el cable, podrían haber sido la diferencia entre la vida y la muerte. ¡Oh, Dios! ¡Lo siento, Kate! ¡Buscaré ayuda! ¡No puedo hacer esto!
Si hubiese tenido más tiempo, el primer oficial Malcolms habría podido alcanzar la salida ubicada sobre el ala, lo cual hubiese salvado vidas. Estamos acostumbrados a los accidentes en los que las personas están tan lastimadas que no pueden salir. Aquí todo indica que todos sobrevivieron al impacto y pudieron haber salido de haber contado con más tiempo. Pero las compuertas nunca hubiesen sido un problema si no hubiese ocurrido accidente alguno. Lo que ocasionó que dos aviones colisionaran en una despejada noche de otoño continúa siendo un misterio. Bien, vamos. No había grabadora de voz en la cabina del King Air. Los aviones pequeños no requieren una. Pero los investigadores esperan hallar respuestas en la grabación de la cabina del vuelo 5925. ¿Cómo están los vientos allá abajo? Es el primer oficial McCombs. Vientos son 060 en 8. Visibilidad 19 kilómetros. Deténlo. Esa es la capitana Gatki. En este caso, recuperar la grabación de la cabina fue muy importante. Nos permitió comprender cómo era el estado de la cabina, lo que estaban haciendo, si se había perdido algo, tratando de entender la secuencia de eventos que ocurrieron. Faltan 48 kilómetros para llegar al norte de la pista, en camino hacia la pista de aterrizaje. ¿Todo bien hasta ahora? Mientras el Beech 1900 se aproximaba a Quincy, realizó todas las llamadas de radio requeridas. Control de tráfico de Quincy, nos aproximamos al área, estamos en esta posición. Control de tráfico de Quincy, estamos en esta posición. 1-3 en Quincy. Si hay tráfico en el área, avisar. La capitana Gatki le da la oportunidad a otros pilotos de que le hagan saber si utilizarán la pista. No recibe respuesta. Pasan más de 3 minutos antes de que Laura Brooks conteste por la radio del King Air. King Air 1127 Delta está saliendo. Despegue en la pista 4. Parece que el estudiante manejaba las llamadas por radio. Usan la 4. Detente. Bien. Eso confirma que ellos escucharon al King Air. Ellos sabían que se acercaba a la pista y lo vigilaban. Kate Gatki hace todos los avisos pertinentes, pero no está claro si los pilotos del King Air escucharon a alguno. Vamos en rumbo a entrar a la base izquierda para la pista 1-3 en Quincy. Cualquier otro tráfico, avisar. ¿No hay respuesta? ¿Dónde está el King Air? Pasan más de 2 minutos antes de que Laura Brooks haga su segunda y última transmisión. King Air 1127, seguimos esperando en la pista 4. Tomaremos la pista para despegar. A menos de 1 minuto para el aterrizaje, el King Air continúa esperando. La capitana Gatki corrobora si el King Air planea permanecer en la pista 4, mientras ella aterriza en la 1-3. ¿La aeronave mantendrá su posición en la pista 4 o despegarán? Lo que los investigadores escuchan a continuación resulta una completa sorpresa. 76466 Juliet, esperando para el despegue en la pista 4 tras el... ¿Quién diablos está respondiendo? Eso no es el King Air. Es un descubrimiento impresionante. Hubo una llamada de radio de un segundo avión, esperando para utilizar la pista. Este pequeño mensaje fue crítico para lo que sucedió en este accidente. Hola, sí, necesito ayuda para ubicar a un piloto que estuvo en el aeropuerto Quincy el 19 de noviembre. Tom Hauter se encuentra ahora en la búsqueda del misterioso piloto. Él estuvo justo ahí cuando sucedió. Así que queremos hablar con él, preguntarle lo que sabía, qué logró ver, qué sucedía. Y ya sabía que el King Air estaba allí, ya anunció sus intenciones. ¿Cómo pudo el King Air no comprender que ella descendía para aterrizar? King Air 1127 Delta está saliendo. Despegue en la pista 4. Usan la 4. Está claro que la tripulación del United Express conocía la posición del King Air. No se sabe si la tripulación del King Air llegó a escuchar a la capitana Gatki. Pero su avión debía estar claramente visible en el cielo. ¿Acaso algo les impidió a los pilotos del King Air divisarlo? Simulaciones computarizadas demuestran que los soportes en las ventanas del King Air pudieron haber obstruido la visibilidad del piloto. Creo que deberíamos ubicarnos en un avión real. Pero para asegurarse, Ivy quiere regresar a la escena del accidente. No creo que haya nada mejor que un par de ojos en una situación real que sea tan similar o tan cercana a lo que ocurrió durante la secuencia del accidente.
David Ivy prueba desde ambos asientos de los pilotos en el King Air, posicionado en la pista 4. Observa cómo un Beech 900C se aproxima con sus luces de aterrizaje encendidas. Descendió con el viento a su favor. Realizó un giro a la izquierda para la fase final del aterrizaje y estábamos mirando lo que podíamos, las luces y lo visible que era el avión. Puedo verlos, tan claro como el día. Estuvo bastante visible todo el tiempo. No hubo obstrucción alguna debido al soporte de la ventana, tanto las delanteras como las traseras. Las aeronaves aterrizando siempre tienen la prioridad de paso. Parece inconcebible que un piloto utilice una pista de intersección, sabiendo que un avión se acerca para aterrizar. Es imperativo mirar en ambas direcciones al estar ahí afuera. Eso lo aprendemos como niños al cruzar la calle, mirar a ambos lados. Ivy llega a una conclusión impactante. Los pilotos del King Air deben haber olvidado revisar si había otros aviones en camino antes de avanzar por la pista. Se trata de algo tan básico como ver y evitar algo que se les enseña a los pilotos desde el primer día. ¿Cómo pudieron olvidarlo? ¡Oh, Dios! ¿Qué demonios? David Ivy enfoca su atención en el piloto del King Air, Neil Rainwald, revisando sus registros de la FAA y hablando con gente con la que ha trabajado. Él había sido piloto de reserva de la Fuerza Aérea. Ha sido piloto para Transworld Airlines. Su currículo se veía extenso. ¿Por qué un piloto tan experimentado entraría a una pista mientras otro avión está aterrizando? Ivy continúa investigando y pronto hace un descubrimiento impactante. Descubrimos que él había fallado un vuelo de prueba. Se le presentó otra prueba y también la falló. Y fue removido de la posición de piloto a la de ingeniero de vuelo, que es un piloto que no vuela. Falló 2 pruebas. Las habilidades de este sujeto se estaban debilitando. Luego de ser degradado, Rainwald se retiró de la TWA, pero permaneció activo como piloto independiente e instructor de vuelo. 6 meses antes de este accidente, Rainwald fue instructor en un vuelo de entrenamiento que aterrizó mientras el tren de aterrizaje estaba sin despegarse. Provocó daños a la hélice, el motor y el fuselaje. A Rainwald se le asignaron cursos de rehabilitación tras el accidente. Entrenamiento concursaba cuando abordó el King Air en su vuelo final. Bien, ahora vamos a casa. Los estudiantes lo describen como alguien confiado y habilidoso, un verdadero vencedor, pero con tendencia a precipitarse. Los testigos afirman que, el día del accidente fatal, parecía apresurado por llegar a casa. Creo que la impaciencia fue parte del problema. Es llegadís. Ese es un término que usamos mucho. King Air 1127 Delta está saliendo. Despegue en la pista 4. La pilota estudiante Laura Brooks se encontraba manejando las llamadas de radio desde el King Air. Ella era toda una neófita en el King Air. Rainwald podría haber estado preocupado por su elección de vuelo, ignorante del otro avión que se aproxima por su izquierda. ¿Cuál es nuestro peso de despegue? Cuando estás instruyendo es fácil perder la conciencia situacional. 3671.8. Podrías estar tratando de enseñarles cómo programar algo, podrías estar discutiendo con ellos sobre las certificaciones en la electricidad antes de despegar. Hay tantas cosas diversas de las que podrían estar discutiendo. Que estuviesen envueltos en una conversación, no lo sabemos. Pero no hubo anuncio de despegue alguno, lo pareció inusual. Parece que ambos pilotos estaban peligrosamente distraídos. No estaban alertas a la situación del lugar en donde estaban, ni de las cosas que sucedían a su alrededor. La historia de la colisión de Quincy tiene un giro final. Una increíble coincidencia relacionada al piloto misterioso, y los investigadores han estado esperando desesperadamente por escuchar. Bueno. Un Cherokee Piper espera para despegar antes de la colisión. En sus controles está el piloto novato, Larry Bedford. Estamos en el área de espera desde el King Air. Cualquier tráfico en el área, avisar. Bedford escucha las transmisiones del King Air y el avión ya estaba por aterrizar. Pero no está seguro de cuál está hablando. Ambos pilotos eran mujeres. ¿La aeronave mantendrá su posición o piensa despegar? Cuando el King Air no responde a las preguntas de la capitana Kathy, Bedford interviene. 7646 Juliet. No había razón para que el piloto del Cherokee, que no estaba en la pista activa y que no iba a despegar, hiciera esa llamada. No utilizó su tipo de aeronave. Se le hubiese dicho Cherokee, eso hubiese servido como un punto para tener mayor claridad. Juliet esperando despegue en la pista 4 tras el King Air. Esperando, detrás del King Air. Es la oración que afirma haber dicho. Esperando despegue en la pista 4 del King Air. Había un dispositivo mecánico en ese Beech 1900 que en ese momento decía 200. Despegue en la pista 4, 200 del King Air. Y eso ocultó la palabra detrás del King Air. La capitana Kathy piensa que la llamada viene del King Air. Bien, pasaremos por su intersección en un segundo. Lo apreciamos. Desafortunadamente para la tripulación del avión más grande, que no queda seguro aterrizar ya que el King Air estaría peligroso. Aproximación lista. Pensamos que todo estuvo listo para aterrizar. ¡Oh, Dios! Un mensaje mecánico de un segundo, combinado con la transmisión confusa de un novato, causará un malentendido fatal.
El informe final de la NTSB concluye que la tripulación del vuelo 5925 actuó apropiadamente en su aproximación y aterrizaje. La causa probable del accidente fue la falla de los pilotos en el King Gate A90 al monitorear efectivamente la frecuencia de aviso por el tráfico común o al escanear rápidamente el tráfico. La investigación también concluye que Neil Rainbow podría no haber prestado suficiente atención a los detalles básicos de la seguridad del vuelo. La colisión realmente se pudo evitar. Si el King Gate hubiese visto la otra aeronave, entonces probablemente habrían abortado su despegue, así que se pudo prevenir en varias ocasiones. Pero mientras las aeronaves se acercaban cada vez más, su tiempo se agotó. Contribuyendo a la pérdida de vidas, también estuvo la falla de la compuerta principal del Beech 1900C, que no abrió. ¡Abre la compuerta! Pero la falla de una sola compuerta en un avión con otras 3 salidas no debería resultar en muerte de todos a bordo. Es que para los pasajeros escuchar las indicaciones de seguridad. Bienvenidos a bordo. Sepan dónde está la salida más cercana, lo que hay detrás de ellos, que piensen lo que deben hacer para salir de ahí de ser necesario. En caso de un accidente, el entrenamiento se concentra en enfatizar la importancia de las comunicaciones claras. Ha habido muchos cambios básicos desde el incidente de Quincy. Lo que ha funcionado no hemos tenido un accidente como este desde entonces. Sin embargo, no podemos dormirnos. Especialmente en aeropuertos que carecen de torre. La FAA ha estado lidiando con este asunto de muy buena manera, pienso yo, tratando de hacer que las personas amplíen su percepción sobre el mismo. El lugar más peligroso para estar en una aeronave es cerca del aeropuerto. Los pilotos que operan las aeronaves de mayor tamaño en espacio aéreo no controlado, como en Quincy, no tienen memoria de lo que sucedió ahí. Así que es importante recordárselos ocasionalmente. Debemos mantener fresca nuestra memoria corporativa y eso resulta muy crítico.